Hermanos, buenas tardes. Hoy es jueves, día de tener nuestra meditación. Y bueno, estamos meditando en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Y tenemos ahora sí que a Saulo recién convertido, ¿verdad? Ya estuvo Ananías con él, oró por él, le impuso las manos, se le cayeron como escamas y recupera la vista, ¿verdad? Y se quedó ahí en Damasco algunos días con los discípulos. Y Y dice el verso 20 del capítulo 9, y enseguida predicaba a Jesús en las sinagogas, diciendo, este es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían estaban atónitos, estaban eh, asustados, estaban sorprendidos, ¿verdad? Y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Y no ha venido acá para eso mismo, para llevarse presos ante los principales sacerdotes a los que predican el Evangelio. Pero Saulo se fortalecía aún más y confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasando muchos días, los judíos consultaron entre sí para matarle, pero sus acechanzas fueron conocidas por Saulo, y guardaban aún las puertas de la ciudad de día y de noche para que no saliera y poderlo matar. Entonces sus discípulos tomaron a Saulo, de noche, y le bajaron por el muro en una canasta. Cuando fue a Jerusalén intentaba juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que fuera discípulo. Pero Bernabé le recibió y le llevó a los apóstoles, les contó cómo había visto al Señor en el camino, y que había hablado con él, y cómo en Damasco había predicado con valentía en el nombre del Señor. Y bueno, así entraba y salía con ellos en Jerusalén, predicando con valentía en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los helenistas, pero ellos procuraban matarle. Luego, cuando los hermanos lo supieron, le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces, por todo Judea, Galilea y Samaria, la iglesia tenía paz. Iba edificándose y vivía en el temor del Señor, y con el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaba. Tremendo los inicios del Evangelio, los inicios de la predicación del Evangelio, ¿verdad? Gente convirtiéndose por miles y miles, el Espíritu Santo siendo derramado en esos miles, ¿verdad? Y vemos sobre todo a este Saulo de Tarso, perverso que perseguía a la iglesia, andaba haciendo grandes males, como dice aquí mismo Ananías, haciendo grandes males a los que creen en tu nombre, le decía al Señor, ¿verdad? Y bueno, y aquí tenemos a Saulo, y enseguida predicaba a Jesús en las sinagogas diciendo, este es el Hijo de Dios. No va a soltar decir a quien yo perseguía, ¿verdad? Y todos, pues los que lo oían, estaban sorprendidos, ¿verdad? Y decían, pues este es el que asolaba a Jerusalén a todo el que invocaba este nombre, ¿verdad? Y vino para acá a hacer lo mismo, aquí a Damasco, para sacar a la gente, maltratarlas para que blasfemaran de Jesús, ¿verdad? Pero dice que Saulo se fortalecía aún más y confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y sigue siendo la misma predicación. Jesús es el Cristo. Jesús el que vino es Cristo, ¿verdad? Es el Mesías que nos habría de salvar. Y dice que pues pasaron muchos días, pero los judíos estaban entre sí maquinando para matarlo, ¿verdad? Pero esto lo supo el apóstol Pablo, o bueno, Saulo todavía no se le llama apóstol. Guardaban aún las puertas, había guardias en las puertas de día y de noche para que no pudiera
salir por ahí, sino cuando iba a salir, pescarlo y ahí lo mataban, ¿verdad? Pero, pues sus discípulos lo ponen en una canasta de noche y lo bajan por el muro. O sea, no por las puertas, sino por el muro, en medio del muro, donde no había nadie. Por ahí lo bajan en una canasta para que se fuera a Jerusalén. Y luego pues ya dice, cuando fue a Jerusalén, ya iba a Jerusalén, intentaba juntarse con los discípulos. Los discípulos aquí, hermanos, eh, al parecer son los diáconos, ¿verdad? Porque eran los que se habían quedado allá eh, en Samaria. Ananías estaba en Damasco, ¿verdad? Y dice que eh, se intentaban juntarse con los discípulos, pero tenían miedo, porque no querían que fuera discípulo. Pero Bernabé, aquel Juan que había vendido su propiedad, ¿verdad? Y había entregado todo el dinero a los apóstoles, lo lleva, le recibió y lo llevó a los apóstoles. Dice, bueno, pues ¿por qué no quieren que fuera discípulo? ¿En qué Dios creen? Pues Dios transforma a la gente, ¿verdad? Ese fue transformado por el Señor y lo llevó a los apóstoles y les contó cómo había visto a Jesús en el camino y cómo había hablado con él y cómo en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús, ¿verdad? Así entraba y salía con ellos en Jerusalén, predicando con valentía el nombre de Jesús. Otra vez el nombre de Jesús, ¿verdad? Y hablaba y discutía con los helenistas, o sea, con los griegos, pero ellos también procuraban matarlo. Luego, cuando los hermanos lo supieron, le acompañaron hasta Cesarea y ahí lo enviaron a Tarso, ¿verdad? Y bueno, hermanos, pues aquí sigue predicándose el Evangelio, ¿verdad? Y Pablo pues andaba atrás de los que estaban creyendo en ese Evangelio, pero ahora él creía en el Evangelio. Y ahora él era lo que hacía Pablo, se lo estaban tratando de hacer hoy, a maltratarlo, a matarlo, ¿verdad? Y vemos más adelante cómo pues lo apedrean y lo dejan por muerto, ¿verdad? Pero Pablo seguía predicando y predicando y predicando, predicando con valentía en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los helenistas, pero ellos procuraban matarlo. Pero aún así, les predicaba. Y pues cuando los demás discípulos lo supieron, lo acompañaron hasta Cesarea de Filipo y lo enviaron a Tarso. A Tarso pues era su tierra, ¿verdad? Y dice aquí como un corolario que vemos en cada X tiempo aquí en Hechos. Entonces por toda Judea, Galilea y Samaria, la iglesia tenía paz, iba edificándose y vivía en el temor del Señor con el consuelo del Espíritu Santo. Y con el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaba. En otras partes dice, y la palabra de Dios crecía en gran manera, ¿verdad? Y los convertidos eran muchos. O sea, vamos viendo el avance del Evangelio, el avance del Evangelio. Y Dios había preparado de antemano a Saulo, ¿verdad? Para, como dice, instrumento escogido me es este. O sea, él ya había escogido ese instrumento. Como dice Pablo, desde antes de la fundación del mundo había sido escogido. En otras partes dice, desde el vientre de mi madre fui escogido, ¿verdad? Así como cada uno de nosotros, hermanos, de los que hemos creído en el Señor, somos escogidos por Él para que creamos en Él en su momento, ¿verdad? Pero dice aquí, y con el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaba la iglesia, ¿verdad? Y eso es lo que vemos, hermanos, también que el Señor, pues, gracias a Dios que nos ha permitido el privilegio del Evangelio, de predicar el Evangelio, no solamente a los pastores, no solamente a los líderes, sino a todos. El que recibe el Evangelio es mensajero del Evangelio. El que tiene el mensaje es mensajero. Entonces, pues, muchas veces dicen, no, pues no se está haciendo nada.
Pues quiere decir que el pastor no está haciendo nada. No quiere decir que ellos no están haciendo nada, ¿verdad? Pero aquí el que tiene el mensaje es mensajero. Así de que, pues todos aquellos que hemos creído en Cristo, somos mensajeros del Señor y nos llama a predicar. Y el Espíritu Santo nos guía, hermanos, no solamente a ellos, sino a nosotros también. Y con el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaba la iglesia o se multiplicaba la penetración de la palabra de Dios, ¿verdad? Y con su ayuda, pues vamos a seguir adelante, ¿verdad? A predicar el Evangelio. Y el Evangelio es que Cristo es el Señor, que Cristo es el Hijo de Dios. Ese es el Evangelio, esa es la palabra de Dios que predicamos, ¿verdad? Y el mismo apóstol Pablo dice más adelante, dice, esta es la palabra de Dios que predicamos, que si crees que en tu corazón que Jesús fue levantado de los muertos y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. No hay ningún intermediarismo de que si crees, de que si haces una oración, de que si aceptas, de que lo recibes, de que nada de eso. Que si crees en tu corazón que Jesús fue muerto, sepultado y levantado de la tumba, resucitando, y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y es el Evangelio que predicamos, dice el apóstol Pablo. Ningún otro, ¿verdad? En ningún otro hay salvación, en otra persona hay salvación, sino solamente en Jesucristo, ¿verdad? Pues que el Señor les bendiga, hermanos, y nos guarde. Y este próximo domingo nos vemos, si Dios lo permite. Nos vemos en forma presencial y a través de nuestras redes sociales, pero estaremos en vivo. Que el Señor nos guarde en el hueco de su mano, donde nadie nos puede arrebatar.